Bueno, nos encontramos en la vereda Criollo del corregimiento del mismo nombre, en la ciudad de Laboyos, con el señor Álvaro Humberto Garzón Rubio, quien nos va a dar una entrevista de la historia de su vida. Muchas gracias, Álvaro, por acogernos aquí en su espacio. Un escenario maravilloso, de mucho color, de mucha naturaleza. Cuéntanos, Álvaro, ¿de dónde son sus padres? ¿Qué edad tienes? Bueno, ante todo, yo quiero presentarles a ustedes un saludo muy fraternal y un agradecimiento muy sincero por tenerme en cuenta para hacerme esta entrevista donde me hace retroceder a unos años de mi vida para tratar de recordar aquellas épocas que sembraron la estructura de mi opción de vida, de lo que iba a realizar. De todas maneras, pues, para mí comienzo diciéndote respecto a la pregunta de mi papá. Se llamaba Campo Humberto Garzón Velázquez, nació en Une, Cundinamarca, de familia campesina. Mis abuelos fueron campesinos y mi papá pues lo fue también, pero él se fue desde muy joven para los llanos orientales, sobre todo para el Meta, y allí en el Meta realizó diversas actividades. Él fue agricultor, eso de aquellos que recogía el arroz, fue arriero, fue pescador, fue domador de caballos, fue vaquero, ordeñaba, fue cauchero. Y él estuvo en todas estas actividades del trabajo duro, de la tierra, pero él prestó su servicio militar en la época de la guerra de Perú y Colombia. Y él allí fue donde comenzó, después fue policía y comenzó a adquirir conocimientos de las normas. Y esto fue lo que le fue alimentando su expectativa por tratar de querer seguramente ser abogado. Él fue tinterillo y él desarrolló a través de su vida varios cargos que para mí fueron muy importantes, porque él fue juez de la República, él fue inspector de policía, él fue inspector de plaza, fue alcalde municipal, y su profesión que la realizó. A él no le gustaba que le dijeran tinterillo. Tenía en la oficina un letrero donde decía Campo H, Garzón B, abogado práctico. Para él era una ofensa que le dijeran tinterillo. Pero esa fue la manera como mi papá pues comenzó a surgir dentro de su vida, hasta cuando se fue para el Tolima, donde conoció a mi madre. Mi madre se llamaba Graciela Rubio Rojas, de Garzón, y ella nació en 1932 en Ibagué. Entonces mi papá era el inspector de plaza en esa época, y mi madre pues ayudaba a cuidar un toldo de esos de mercancía que vendían en la plaza Chapinero, allá en Ibagué, y mi papá pues iba a hacer la vigilancia como inspector, y conoció a mi madre, se casaron, y a mi papá lo nombraron estanquero para Alpujarra, Tolima. Y por eso yo nací el 30 de enero de 1950 en Alpujarra, Tolima.
Es decir, de ahí se deduce que tengo 73 abriles, no, 73 eneros, ya cumplidos. Y con fundamento de ese matrimonio, pues, fuimos 5 hijos, pero mi papá salió trasladado de Alpujarra para Rovira, y allí nacieron 2 hermanos más. Es decir, yo era el mayor, seguía mi hermano Gustavo Hernando y mi hermana Nubia Astrid, que fuimos los que vivimos esa época de Rovira para contarles la cuestión, lo que sucedió en la época primigenia o en los primeros albores de nuestra vida en esa población en Rovira, Tolima. De mi madre debo comentar que pues ella estudió en el Conservatorio de Música, ella tocaba muy bien pues la guitarra, ella tocaba muy bien instrumentos de cuerda más que todo, y estudió en esa época secretariado, creo que era donde le enseñaban taquigrafía y mecanografía y todas las cosas, pero ella fue, después de que se casó con mi papá, pues fue ama de casa y costurera. Ella le fascinaba la cuestión de las confecciones, tenía su máquina de coser, ahí en esa partecita, esa tapa, fue donde ella nos enseñó las primeras letras, las vocales, etcétera. Ella tenía una vocación pedagógica bastante bonita, le gustaba contarnos historia y era muy asequible con nosotros, jugaba bastante con nosotros, nos acariciaba. Y tenemos muy buenos recuerdos de ella, magníficos recuerdos, porque mi madre murió cuando ella apenas tenía 37 años, muy joven, yo tenía 14 años, yo era el mayor, quedé huérfano de madre a los 14 años de edad. Mi madre murió con el niño que ella esperaba, y entonces nosotros tuvimos que asumir lo que ella hacía, no suplirla, sino asumir lo que correspondía para ayudar a mi papá en la crianza de los 2 pequeños, de Óscar Gilberto y Graciela Piedra, quienes nacieron en Bogotá. Ahora les cuento qué fue, por qué ese tránsito de que nacieron en Bogotá y luego pues cómo se vuelve a la cuestión de Rovira. Pero es para más o menos comentarle cómo fue lo de mi papá, lo de mi madre, cómo se conocieron y qué fue lo que ellos hicieron en la conformación de nuestra familia. Qué bonita historia, Álvaro, muy conmovedora. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿En dónde la viviste? Pues, a ver, fue en Rovira, Tolima, un pueblo de los más antiguos del Tolima, pero de los más atrasados, porque fue tristemente célebre a través de la historia de la violencia. De allí surgieron y nacieron Chispas, Siete Vidas, Desquite, Turpial, Chucho Espina. Todos aquellos bandoleros que hicieron un gran nombre, pero radicalizados en los 2 partidos de la lucha tan intestina que hubo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Quiero comentarte, ya que toco este tema, que creo que no lo he manifestado, es que mi papá era conservador y mi madre liberal. Y mi papá era tan conservador que en la oficina él mantenía la foto de Laureano Gómez. Pero mi madre, liberal, y ella en eso sí no participaba. A pesar de que ella tenía la tendencia, pues por tradición de su familia, que era liberal, pero nunca vimos a mi papá ni mi madre discutir por los 2 sesgos ideológicos. Ellos siempre se respetaron, al contrario, nos enseñaron dentro del hogar, nos enseñaron a ser respetuosos de las diferentes ideologías y nos enseñaron muchos valores y muchos principios.
Mi papá, a pesar de que él fue levantado dentro de la fuerza bruta, a través del trabajo y todo, pero él fue una persona que nos infundió mucha disciplina, pero nos infundió muchos valores y sobre todo el respeto al otro. Desde esa época, y así fue mi madre, entre ellos siempre, recuerdo yo que ellos siempre tenían, había entre nosotros algún problema, nunca lo consideraron delante de nosotros. Nosotros íbamos, mi papá le decía, papacito, que nos da permiso para ir a tal parte. Su mamá, ¿qué dijo? O madrecita, que si nos da permiso, su papá, ¿qué dijo? Siempre había entre ellos una comunicación, había una coherencia, y eso era lo que ellos nos están enseñando. Pero fíjate la contradicción en que nosotros fuimos levantados, paradójicamente, porque a pesar de que internamente había una especie de armonía, no quiere decir que era perfecto, obviamente que habían a veces sus discusiones, pero ellos lo sabían tratar, y eso fue lo que nos enseñaron como a valorar. Pero externamente, exógenamente, Rovira era un problema de plena violencia. Nos tocó vivir desde muy niños el miedo, el terror. Nos tocó vivir el odio, las peleas intestinas que veía uno entre los amigos, la familia que conocía uno, que morían como consecuencia de la confrontación de los dos partidos. Y eso generaba rabia, generaba algún tipo de vindicta, y le quedaba a uno como en el corazón metido eso, pero eso era de carácter externo, porque internamente era compensado pues por los valores que a nosotros nos iban infundiendo, que no era el de matar, el de quitarle, hacerle daño a otro, a pesar de que había defensas, entre ellos defendiendo el territorio, el pueblo. La otra situación que se presentó de ese terror, de ese miedo tan tremendo, fue nosotros poder presenciar tan niños, tan pequeñitos. Imagínate, yo estoy hablando del año 53, 54, 3, 4, 5 años teníamos cuando nos tocó ver cómo, te voy a contar una anécdota de algo que nosotros vimos con mi hermano, de cómo a unos señores les quitaron de los pies sus plantas y veíamos que los ponían a caminar acurrucados por el parque y dejaban las huellas, allí quedaban las huellas de sangre, para saber que al final los mataron, los echaron en una volqueta y los tiraron al río Luisa, por ser liberales. En esa época había la justificación, porque era liberal, los mataron. Lo que estamos viviendo hoy en día era una época donde irracionalmente nos daban la justificación de la violencia. Tremendo, terrible. Recuerdo otro episodio donde con mi hermano estábamos jugando en una esquina del Hotel Pacífico con una planchita esas de hierro, era pequeñita, cuando vimos unos casqueteos de caballo y llegaron donde la farmacia y le pidieron unas pastas. Cuando él subió a unas escaleras le pegaron el tiro en la nuca, y claro, cuando nosotros llegamos vimos, él ya pues había caído, estaban las pastillas totalmente desparramadas, lo han matado, y el boticario Morales lo mataron, y eso fue por ser liberal. Otra que recuerdo yo, los 32 muertos de La Palmita. Mataron a 32 policías de La Palmita, con la muchacha del servicio, con unos niños que llegaron allá a Rovira sin cabeza. El estómago, le abrían aquí un hueco y ahí le metían la cabeza. A los niños los destrozaban. A las mujeres le hacían cosas terribles. Uno veía que eso era
algo grave. Uno lo veía y sentía el horror de esa violencia. Pude ver también como un señor, para que veamos también la situación de la terquedad, un señor que tenía de una barbería, y él ese día salió con una corbata roja. Y lo mismo, los caballos pasaron y le pegaron el tiro en toda la frente. Y a mí, de esa edad tan pequeña, me sorprendió verlo como que uno suponía que se iba a ir para atrás, y él cayó de bruces, su frente contra el piso. Lo mataron por ser liberal, por tener una corbata roja. En esa violencia pasamos nuestra niñez, una violencia increíble, tremenda, donde cada día escuchaba uno en los campos cómo mataban gente. Y era también cotidiano ver cómo ahí mismo en el pueblo oía el tintineo de los machetes, y era muy característico ver a personas que les quitaban una mano, que les pegaban su machetazo en la cabeza, etcétera. Situaciones bastante dramáticas. Esa fue una cuestión de la juventud que nos tocó vivir. Pero no obstante, mi madre en la casa, ella a nosotros nos alimentaba con la cuestión de la música, nos enseñó a cantar, nos ponía por un hall largo, un corredor, nos ponía a hacer ejercicios de vibratos, de cómo contener la voz, etc. Ella tratando de enseñarnos, y por eso con mi hermano formamos un dúo. Y a ella le fascinaba la música, mi papá también nos enseñó. Recuerdo yo que mi papá sí tenía una voz muy tremenda, mi madre sí cantaba muy bonito, ella tocaba guitarra, tocaba instrumento de cuerda. Claro, como ella estudió pues en el conservatorio de música, pues tenía sus habilidades y sabía meternos también dentro de las notas, pero nosotros sí fuimos muy malos ejecutores de instrumentos musicales. La voz era la que nos ayudaba, que después en la posteridad nosotros formamos un dúo con mi hermano. Y estando muy pequeños de esa niñez que tú me preguntas, a mi papá le tocó salir de Rovira y llegamos a los Llanos Orientales, llegamos concretamente a San Martín Meta. Y él llegó como alcalde de San Martín. San Martín es un pueblo netamente liberal. Pues obviamente mi papá duró 2 meses apenas. A él le tocó salirse porque ya lo iban a matar, le tocó volarse. A mi madre le tocó salir envuelta en un colchón en el trasteo del camión que nos llevaba mi hermano, mi hermana y yo escondidos en la cabina del camión a las 12 de la noche, porque nos iban a matar. Y llegamos a Guamal Meta, en esa época eso era una trocha, y llegamos a Guamal Meta, que es el pueblo vecino a San Martín, pero conservador, y allí mi papá nos recibió. Y entonces mi papá allí fue nombrado como juez territorial. Y estando de juez territorial, creo yo que seguramente se le acabó su ejercicio ahí, como en esa época eran nombrados, se le acabó su trabajo. Entonces regresamos a Bogotá, nos fuimos para Bogotá. Pero mi papá lo nombraron para un pueblito que hoy es muy conocido, se llama el Calvario Meta. Calvario Meta lo conocemos ahorita por la cuestión de un terremoto, ese sismo, ese temblor que hubo tan fuerte que lo conocimos a nivel nacional. Y allá en ese pueblito mi papá fue juez. Y ahí había el personero, pues tuvo problemas con mi papá, y mi papá lo estaba esperando porque lo han contado que él lo estaba buscando. Está como las cuestiones de las novelas, y él pues
lo esperó con una peinilla y fue y lo entregó a la policía, pero cuando él lo estaba entregando, pues le mandó un planazo en la cara, lo cortó y eso le costó que le destituyeran de su cargo y fuera de eso a la cárcel. Lo llevaron para la cárcel. Y entonces, pues nosotros en Bogotá, estando en Bogotá, nos tocó asumir esta responsabilidad con mi hermano. Y nosotros íbamos al Country Club de Bogotá a cargar tacos de golf. Íbamos como Cádiz, que decía, era el cargador de tacos. Y en esa época le decíamos tetos a los hijos de los socios del club. Y nos daban una monedita, un bono, nos pagaban con eso, pero nosotros asegurábamos también pues el almuerzo, que era un paquete de papa frita con una Coca-Cola. Y eso para nosotros era una felicidad. Pero lo más importante era poder llevar esa plática para mi madre, para ayudar la situación dramática. Y mi papá tenía un primo que trabajaba con el Banco Popular y él tenía a su vez un amigo y pues él le contó la situación de nosotros y comenzó él dándonos a nosotros nueces del Brasil, pero nos daba un cuartico de bultico y nosotros nos íbamos para la calle 12 con carrera novena y allá en la esquina, en la parte de esa calle, extendíamos el costal y comenzábamos a llevar las nueces del Brasil a peso, las nueces del Brasil, unos niños, y nos compraban las nueces del Brasil, pero se acabó pues la cosecha, es decir, ya no tuvimos la opción de seguir vendiendo, y entonces nosotros hablando con familia de Bogotá, de esa época, recordando este episodio, yo creo que nosotros fuimos los primeros cantantes con mi hermano que nos metíamos a los buses. En esa época era Sidauto S.A., Universal de Transporte y Bogotana, y nosotros nos subíamos por la puerta de atrás y comenzamos a cantar. Y también nosotros lo decimos, tal vez la gente nos colaboraba, no tanto por las canciones, probablemente, pero nos veían como bien vestiditos, que teníamos nuestros saquitos, y hoy llenábamos los bolsillos de moneda. Y así fue como nosotros logramos sortear la situación hasta cuando mi papá salió ya en libertad y entonces volvimos a Rovira, Tolima. Eso es lo que, grosso modo, puedo pues informarte de cómo fue una especie de juventud que nosotros vivimos y entonces ya te podría contar de cómo fue mi estudio cuando volvimos a Rovira, ¿no? Si quieres la podría seguir contando, tú verás si tiene alguna pregunta por hacerme respecto a alguna aclaración. ¿Sí? Sucesos muy marcados, Alvarito, que no son ajenos a nuestros días, a lo que vivimos. ¿Cómo se desarrolló tu juventud, tus años mozos, tus amores? Cuéntanos, por favor. Bueno, mira que fue una época tan bonita. Cuando nosotros volvimos a Rovira, pues ya, en gran parte se había superado toda esa situación de violencia tan terrible y nosotros pues ya comenzábamos como a tener mayores contactos pues para esa época con las compañeritas. En esa época se estudiaba era el colegio de hombres y el colegio de mujeres y entonces después los unieron y ya estudiamos mixto y entonces había pues una mayor amistad y ya pues claro uno pensaba en esa época en sus amores platónicos, ¿no? En las noviecitas que uno tenía, pero era muy bonito, a mí me parecía tan hermoso llegar a una pastillita que decía te amo, te adoro, y ella le contestaba a uno te amo, y ese era el amor que se vivía, pero nunca pues se pasaba más allá, ¿no? Había en esa época un respeto bastante grande, no era como ahorita que ya es tan diferente, no, había mucho respeto entre las personas en ese sentido. Además de que como salíamos de esa época tan dramática, tan dura de violencia, pues como que se abrió un espacio de tratar de buscar la confraternidad, otra vez como el dialogar, el hablar,
ya no nos matemos, decíamos, ya no nos matemos. Y así comenzamos a estudiar nuestro bachillerato. Y yo digo de anécdotas. Una, cuando estábamos haciendo primero bachillerato, llegó un sacerdote, el padre Patiño, y el padre Patiño el primer día que se presentó, nos dijo: yo no les voy a dar religión. La religión es la que vemos los sábados, los domingos, tal, cuando se va a misa, y la que está en el catecismo. Vamos aquí, formación moral. Yo quiero dictarle formación moral. Y él cerraba las puertas y decía: a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Al pan, pan, al vino, vino. Y aquí vamos a hablar de las situaciones que suceden en el municipio, de la gente. Tenemos que volver a tener esa confianza, el respeto entre la gente. Y nos hizo una pregunta: ¿ustedes qué harían si encontraran a un ladrón dentro de su casa, en la sala de su casa, y ustedes lo ven que tiene un radio? En esa época no existía televisores, nada, un radio, y lo ven con la mano, ¿usted qué haría? Claro, nosotros recién salió esa violencia de esa época de pura vindicta, pura venganza. Entonces, yo le tumbo la cabeza. No, yo lo mato. Y esa es la respuesta. Pero no hubo uno solo que mostrara conmiseración, que mostrara el deseo de perdonar. Todo el mundo era cobrar venganza. Y entonces el padre llegó y nos dijo: ¿qué vale más? ¿Un radio o una vida humana? Ya nos puso a pensar. Claro, había las que decían: no, para mí primero el radio, que cuánto costó, etcétera. Ustedes se han puesto a pensar por qué ese señor tenía su radio en las manos. ¿Sería que los hijos le estaban exigiendo? Tenía que llevar, no tenía trabajo, no tenía otra opción, otra oportunidad. ¿No será que de pronto el responsable es la misma sociedad, el mismo Estado, que no le da un trabajo, no le da la capacidad para que se satisfaga las necesidades más próximas que tuviera? Nos puso a pensar. Desde ahí comencé yo a pensar en la cuestión del derecho. Ese sacerdote comenzó a inculcarnos, mire, desde esa época, aspectos de carácter moral, que tal vez despertó en nosotros, y sobre todo en mí, ese aspecto de la casa que nació, que eso es lo que mi papá nos enseñaba, mi madre, los principios, esos valores. Y aquí este sacerdote no lo ratifica, no lo muestra con un ejemplo como tan conmovedor y tan palpable que nos hizo reaccionar. Entonces, comenzamos nosotros a mirar que había un mayor acercamiento y era importantísimo el diálogo. Y por eso entre nosotros comenzamos a decir, no nos matemos más por dos símbolos, por dos colores. Nosotros que venimos desde pequeñitos, nosotros que nuestros padres son de la misma configuración familiar, ¿por qué tenemos que matarnos por dos situaciones que no amerita para que nos quitemos la vida, para que nos odiemos? ¿Por qué más bien no trabajamos en el diálogo, en el estudio? Y nosotros comenzamos a estudiar la historia de la violencia en Colombia. Nosotros inclusive en el colegio Francisco de Miranda en Rovira debe aparecer unos estudios que nosotros hicimos preguntando sobre la genealogía de la violencia en Rovira. Nosotros íbamos a los campos, jóvenes, muchachos, a preguntarle. Yo estuve en los sitios, en los Andes, donde estuvo operando Teófilo Rojas, Chispas, y estuve donde estaba la familia de Ricardo Prieto, y de todos ellos conociendo los antecedentes de Barragán, de toda esta gente que era supremamente peligrosa, que dejaron tanta ignominia, tanto dolor, tanto luto, tanta muerte. Y dejamos cómo se originó la violencia en esa época
en Rovira. Entonces, todas estas cuestiones nos fueron sacando hasta el punto que nosotros ya decíamos que no creíamos ni en el Partido Liberal ni en el Partido Conservador. Comenzamos a pensar de otra manera. Pero volviendo yo a esa época de juventud, pues salir del colegio y entonces pues la idea mía era ir a trabajar y primero entré como a enseñar en la primaria, en una vereda supremamente distante, pero después me fui a estudiar a Bogotá y entonces entré al Banco Popular. Me fui para estudiar Derecho, pero luego entré al Banco Popular y en el Banco Popular pues allí me hice líder sindical. Pues ya para esa época pues conocí a la que hoy es mi señora, nos casamos en el año de 1972 y ya ahí tenemos pues 4 hijos, ya profesionales todos, afortunadamente, porque siempre tuvimos el pensamiento de que no era dejarle las cosas materiales, no dejarles, como les repetía yo a los hijos, no les voy a dejar para que ustedes se agarren. Pídanme para estudio, y si me toca ir al fin del mundo, voy y les traigo para que estudien. Explótenme en eso, estudien. Y que era la mejor herencia que yo podía, o que nosotros podíamos otorgarles a ellos, y afortunadamente, pues ellos nos correspondieron y pues se hicieron profesionales. Pero yo pues estuve también estudiando, además del derecho, estuve estudiando economía, no me gradué en eso, pero pues estuve trabajando con el Grupo Colombia, el Grupo Gran Colombiano, fui subgerente de una de esas empresas del Grupo Colombia, luego entré pues al Poder Judicial, fui juez penal municipal, fui juez 42 de instrucción criminal. Aquella época, pues como era antes de la Constitución del 91, no existían las fiscalías, porque las fiscalías son hoy en día lo que era en esa época juez de instrucción criminal. Me gustaría hacer una aclaración ahí, que siempre pues dentro de las jurisdicciones, pues por ejemplo en la jurisdicción civil, entonces un juez inicia, pues recibe la demanda, tal, ahí comienza el proceso, se lleva a pruebas y él es el que dicta la sentencia, todo siempre bajo la misma cuerda del mismo juez. Lo mismo sucede con la cuestión laboral. En el caso donde no se da esto es en el penal, del cual yo soy especializado, penal y criminología y en constitucional. Pero en el penal y criminología aparece que en el penal que la instrucción la inicia, en esa época la iniciamos los jueces de instrucción criminal, ahora la inician los fiscales. En esa época se le pasaba al juez de conocimiento, que era el juez superior, dependiendo de los delitos que se llevara, se le pasaba al juez superior en el caso, por ejemplo, de homicidios. Y entonces ahora la fiscalía se alimenta también a un juez, quien es el que lleva la etapa de conocimiento hasta dictar la sentencia. Entonces, fijémonos que aquí hay 2 etapas fundamentales bien marcadas. Uno que inicia la investigación hasta llevarla a la acusación y le dice: señor juez, acuso al ciudadano fulano de tal por la presunta comisión de los delitos de tales, tales, tal. Eso. Y el juez es el que asume para dictar la sentencia, es el caso. Entonces, en esa época yo era juez de instrucción criminal y después fui juez penal del circuito en Belén de los Andaquíes, donde pues allí fue donde me pensioné, en el año 2005, en el Caquetá. Y de aquí pues entonces ya con mi señora nos fuimos para los Llanos Orientales. Allá mi señora pues tenía un negocio de calzado y yo la vi, pues estuvimos como 12 años, como 12 o 13 años estuvimos allá, pero yo la veía a ella que sí, había épocas de mucha venta, eran épocas de temporada, y se vendía bastante, bastante, no aquí por presumir, ¿no? Pero la verdad, habían épocas en diciembre, para enero, para épocas temporadas, donde se vendían los 12, 15 millones diarios,
se vendían. Pero épocas bajas, donde a veces, como en el argot de ellos, bajaban bandera por ahí con 150.000 pesos. Pero era una época muy dura. Y mi señora trabajaba de 7 de la mañana, 7:30, 8 estaba abriendo el almacén. A veces no iba a almorzar, teníamos que llevarle el almuerzo al almacén y cerraba por ahí a las 8, 9 de la noche. Era una cuestión terrible, sábados, domingos, días de fiesta, porque el día que se cerrara el almacén allá la competencia, no sé si ustedes conocen, Granada Meta es supremamente comercial, y allá pues es el que cierra el almacén, pues ya hay muchas opciones para compra y para venta. Entonces, en ese aspecto, pues ella siempre tenía el almacén abierto, y yo pues veía que no valía la pena semejante sacrificio, cambiar vida por dinero. Y un día le dije, amor, ¿no será que yo te puedo pensionar? Y ella como mirándome, apenas como que se sonrió. Como por allá a los 6 meses fue que me dijo, bueno amor, pero tú me dijiste, ¿y cómo me pensionas? Entonces yo le dije, bueno, pues tanto, le comenté, pues teniendo en cuenta lo de mi pensión, tanto. Y no me dijo nada. Y pasó el tiempo y ya se dio cuenta, porque estaba agotando, la verdad. Todas estas enfermedades que ahora la chácara, es que de esa época venía un esfuerzo seguramente dramático. Y entonces un día me llamó y me dijo, amor, ¿sabe que quiero que me pensiones? Entonces yo le dije, eso, véndele a tu hermano la parte tuya y tal, y nos vamos. Yo quiero vivir en el campo, a mí me gusta mucho la situación del campo. Y a ella también, pues como ella es del Putumayo, viene de familia del campo. Aquí si tú ves, todo esto es mano de ella, la cuestión de las flores y todo, las gallinas y los animales, todo eso y ella pues trae como le dice, esa perrenca de campesino. Y por eso, entonces nosotros tratamos de buscar que no fuera algo urbano, sino que fuera rural. Y fue así como de esa manera, casi compramos en el Meta, en el Tolima también vi un sitio muy bonito, muy agradable, casi nos vamos, pues, cerca de Ibagué, casi nos vamos para allá. Pero entonces viniendo a visitar aquí a un vecino para una Semana Santa, que fue vecino mío en Belén de los Andaquíes, y actualmente es vecino, colindamos. Y entonces vinimos a visitarlo cuando él dijo que aquí estaban vendiendo esto. Y a mi señora le fascinó. Y yo tenía pues los medios económicos y resultamos comprando, eso hace ya 10 años aproximadamente. Estamos supremamente contentos, muy contentos de vivir aquí en este Valle de los Laboyos. Gente muy sana, gente muy trabajadora. Y no solamente eso, sino es que aquí es donde se siente el nacimiento de Colombia. Aquí está el macizo colombiano y aquí nace el río Magdalena, el río de la patria. Y además es donde vemos cómo la agricultura, que es la despensa de todos estos territorios, aún todavía, a pesar de que la están acabando, ya la están diezmando totalmente, todavía la tierra produce. Esa es la alegría que sentimos de haber llegado acá. Mi señora me dice, se sienta por la mañana cuando estamos desayunando y mira y dice, amor, yo me siento como en el paraíso. Mira esos pajaritos, mira esas flores, mira y ella todo le habla a las gallinas, les tiene nombre. Ay, mi Lulú, ay, mi no sé qué, ay, cómo amaneció, ay, mi. Y pues la veo que vive, que ella prolonga su existencia a través de lo que ella llama este paraíso terrenal. Y para mí, yo digo que el paraíso terrenal es todo el Valle de los Laboyos. Qué elocuente historia, Álvaro. Unos sucesos bastante marcados de tu vida, muy interesantes. ¿Cómo piensas tu futuro y el de tus nietos? Bueno, mire que
tú a veces me sorprende con las preguntas, son unas preguntas bonitas, ¿no? Ustedes me sorprenden porque creo que este es un trabajo mancomunado, elaborado por todos ustedes. Pero me llama la atención sobre preguntas que lo ponen a uno a analizar. ¿Cómo piensa su futuro? Imagínate, permíteme hablarte para yo poder hablar del futuro, tengo que hablar de lo que ha acontecido y sobre todo en época presente. Porque la pregunta es, ¿qué le dejamos a nuestros hijos para el futuro? ¿Cuál es la situación actual del país? Y lo que más le duele a uno, le hace a uno mover el corazón, es saber que los muchachos fueron los que nos dieron una enseñanza de cómo salvar la patria, de cómo volverla a reedificar, cómo se necesita de un cambio total para poder hacer de Colombia lo que siempre hemos anhelado y nunca nos han permitido que sea. A mí me parece que ese estallido social que se presentó mostró el heroísmo, no con las armas, los héroes de la patria, como decía Gabriel García Márquez. ¿Dónde están los héroes de la patria? Miren ustedes el mapa de 1910 y compárenlo con el de ahora. Y cómo perdimos a Panamá, cómo perdimos con la frontera hacia el Perú, cómo perdimos con la frontera hacia el Brasil, cómo hemos perdido frente a Venezuela, cómo hemos perdido frente a otras demarcaciones que nos hacen sentir como país. Hemos perdido. Se acabó Colombia. Se acabó la patria. Se acabó el sentimiento, esa comunión que hay entre un pueblo que tiene su mismo idioma, que tiene sus mismas costumbres, sus mismos sentires, su misma pasión, que tiene su alma, su conciencia íntima forjada dentro de un territorio. Eso se acabó. Y entonces, volviendo a la cuestión de Gabriel García Márquez, ¿dónde están los héroes de la patria que acabaron con el país? No supieron defender la patria. ¿Dónde quedaron? Y esa es la pregunta frente a lo que sucedió con el estallido social, donde sí surgieron unos héroes que sin armas, sin balas, nos enseñaron a nosotros los viejos, los que debimos forjarle un futuro, cómo es que se hace país, cómo se hace patria. Por eso me parece fundamental esa pregunta, porque no supimos qué dejarle a nuestros hijos. Y ahora lloramos como Magdalena lo que no supimos defender como hombres verdaderos, o como seres, hombres y mujeres, porque somos el hombre y la mujer, hombro con hombro, hombro a hombro, defendiendo el país frente a los que nos explotan, los que nos someten, aquellos que siempre nos han mantenido en el oprobio, donde hay una desigualdad, una inequidad total. Entonces, me parece fundamental esta pregunta porque me hace reflexionar de cómo para mis hijos, ya mis hijos están formados, para mis nietos, un nuevo país, un país de cambio. Hay que volver a cambiar las estructuras del país. Hay que volver a recuperar los principios, los valores. Quiero decirte que en los principios hay un aspecto fundamental, constitucional, donde se habla que son primarios, prioritarios y principales. Son los principios. Y los valores, esa axiología, ese aspecto donde nos abre una moralidad y una ética, donde nos hace pensar de cuál es el camino a tomar bajo unos principios
bien fundamentados, bien cimentados, para dejar hombres nuevos en el país, que amen la nación, que amen la patria, que la quieran y que rompan esta inequidad, que otra vez merezca la pena un pueblo para desarrollar lo que dice el artículo 3 de la Carta Política. Colombia es un Estado social de derecho. Cuando estamos hablando de un Estado, tiene 3 elementos esenciales entre muchas diferentes definiciones que hay. Pero gobierno, territorio y población. Social. ¿Cuál es el elemento fundamental de una comunidad? ¿Cuál es el elemento fundamental de una sociedad, de una nación, de un país, de un Estado? El ser humano. El ser humano es la base fundamental para formarlo. Por eso es que esta Constitución es humanista. Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y el derecho qué es? Nosotros, los que tuvimos la oportunidad de enseñar en las universidades, cuando yo les enseñaba derecho penal a mis alumnos, yo les decía, mire, casi siempre pretenden que demos una definición de lo que es el derecho. ¿Y qué nos enseñaron? Nos enseñaron a decir que el derecho tiene como objetivo es dar a cada cual lo que le corresponde, esto es la justicia. Siempre eso era lo que nos enseñaban. Pero yo les decía, miren ustedes 2 aspectos de carácter, podría ser axiológico, pero hablo desde el punto de vista filosófico. Miren 2 aspectos fundamentales. Son 2 componentes, un ser y un existir. El ser es lo que soy, es mi identidad, es lo que la naturaleza me entregó a mí como ser, ese es el ser. Y el existir es la capacidad, es la facultad para poder desarrollarse. ¿Y cómo uno se desarrolla? ¿Cómo es que se desarrolla? Se desarrolla a través de la opción de vida. Por eso el derecho, en mi definición, que lo creo, es esa capacidad, es esa facultad que tenemos como seres para desarrollar nuestra opción de vida. Sí, Álvaro, fundamental lo que nos enseñas hoy sobre esta interesante parte de la entrevista, para reflexionar, para comprometernos con este país desde el escenario donde nos encontremos. Quiero que finalicemos esta entrevista con música. Sé que hace parte de tu vida, desde tu niñez. Entonces quiero que culminemos este proceso tan interesante que se ha dado esta tarde aquí en tu casa con tu tiple. Bueno, pues yo debo advertir una cosa, ¿no? Yo no soy un buen ejecutor, si bien es cierto, mi madre, pues, ella estudió en el Conservatorio de Música y fue muy buena ejecutora de instrumentos de cuerda. Pues nosotros sí fuimos muy malos ejecutores. No obstante, pues a través de la vida estuvimos practicando alguito. Y yo lo hago más que todo como por divertirme, como por momentos, y muy esporádicamente lo hago, pero quiero tocar algo y cojo el instrumento y paso mis momentos felices, agradables, porque esto es un recuerdo muy bonito y esto le rompe a uno el estrés y esto le entrega mucha alegría y esto nos conlleva a vivir bien, rico. Voy a hacerle una pequeña interpretación de unas letras que le inventé a una nieta mía y se llama a María Paula, precisamente. Me perdona la ejecución, pero ahí vamos.
bella, oh María Paula, hermosa niña de mi vejez. Tú eres el sol que inunda con fresco rayo mi madurez. Nieta, mi vida, fuente de eterna vida que debe ver. Ninfa, primor de selva, de trino alegre, mi atardecer. Pues mira que me olvidó, pero uy caramba, ya terminando, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Muchísimas gracias, qué bien esa interpretación. Pues me queda por último decirte que muchísimas gracias por brindarnos tu hogar, tu espacio tan acogedor. Hoy hemos disfrutado de un gran aprendizaje y efectivamente de un gran sentido de conocer ese proceso de superación que tienes. Entonces, agradecido contigo por permitirnos esta entrevista. Para el programa de Ciencias Sociales de la Escuela de Administración Pública. Bueno, no, yo soy el plenamente agradecido con ustedes, con la presencia de ustedes acá y sobre todo pues de una universidad que tiene un compromiso grande en el aprendizaje del servicio público, precisamente la educación pública. Y es esencial, y la materia de las ciencias sociales, que es tan hermosa, tan importante y bien aprendida, pues nos hace dignos ciudadanos. A ustedes les quiero expresar y extender mi invitación para que cuando quieran venir, esta es la casa para todos ustedes, para que dialoguemos sobre aquellas efectividades que nos nutren la historia y el conocimiento de nuestra vida. Muchas gracias a ustedes. Bella, oh María Paula, hermosa niña de mi vejez, eres el sol que inunda con fresco rayo mi madurez.